En este ejercicio voy a calcular la integral definida de 4 por x por el logaritmo natural de x al cuadrado sobre 5 por x al cuadrado, todo por diferencial de x, en el intervalo que va desde 0.25 hasta 0.6. Entonces, esta integral definida lo que representa es un área. Entonces, el resultado de esta integral va a ser un valor numérico que representa esta área que se va a iluminar aquí. Entonces, repitiendo, esta área que se iluminó aquí es el área que se encuentra entre el eje x, entre la curva, que es la gráfica de esta función, y entre los límites, que en este caso son 0.25 y 0.6. ¿Cómo se resuelve esta integral? Primero, para no hacerme bolas, me voy a olvidar por un momento de estos límites de integración. Entonces, por un momento, me voy a olvidar de estos límites de integración y voy a resolver a esta integral como si se tratara de una integral indefinida, de la siguiente forma. Voy a aplicar primero lo que se conoce como la técnica de cambio de variable. Entonces, para ello, voy a decir que el valor de la u va a ser, en este caso, logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, aquí anoto que el valor de u es logaritmo natural de x al cuadrado. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual a derivar a este logaritmo natural. ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? Se recuerda la fórmula para derivar a un logaritmo natural. Derivada del logaritmo natural de v va a ser igual a una división. En el numerador se escribe la derivada del argumento v y en el denominador se escribe el argumento v. Entonces, con esta fórmula se deriva el logaritmo natural de v. Entonces, para derivar a esto que tengo aquí, voy a decir que el valor de v, el argumento, es x al cuadrado. Entonces, la derivada de esto va a quedar que es una división. En el denominador escribo el valor de la v, es decir, escribo x cuadrada, y en el numerador escribo la derivada de v, es decir, si yo derivo x al cuadrado, resulta 2x. Entonces, si yo derivo esto, aplicando esta fórmula, resulta esto. Y esto lo tengo que multiplicar por el diferencial, en este caso de la variable que es x. Entonces queda todo esto por el diferencial de x. Ya no ocupo esto, así que lo voy a quitar de la vista. Entonces ahora voy a realizar el cambio de variable de la siguiente forma. Esta integral se va a convertir, va a ser igual a la integral del logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, logaritmo natural de x al cuadrado se va a transformar haciendo el cambio de variable en u. Entonces, en lugar de escribir logaritmo natural de x al cuadrado, voy a escribir el valor de u. Luego, en esta parte observo que tengo 2 por x, diferencial de x. Y acá en esta parte tengo 4 por x, diferencial de x. Para que esta parte que estoy encerrando de rojo, 2 por x por diferencial de x, sea igual a 4 por x por diferencial de x, lo que tengo que hacer aquí es multiplicar 2 por x por 2. Entonces, si multiplico por 2, tengo que 2 por 2 me da 4x, que es este 4x que tengo acá. Entonces, de esta forma tengo 2 por 2, 4x, diferencial de x, que es esto que tengo acá, 4x, diferencial de x. Pero lo que haga de un lado de la ecuación, para que no se altere la igualdad, lo tengo que hacer del otro lado de la ecuación. Es decir, como de este lado de la ecuación multipliqué por 2, de este lado de la ecuación también tengo que multiplicar por 2. Entonces aquí multiplico 2 por diferencial de u. Y de esta forma no se altera esta igualdad. Ahora, aquí tengo 5 por x al cuadrado. Y aquí nada más tengo x al cuadrado. Todo lo que tengo que hacer aquí es multiplicar por 5 para que me quede lo mismo. 5x al cuadrado igual a esta 5x al cuadrado que está acá arriba. Pero para que no se altere la igualdad,
como de este lado de la ecuación lo que estoy haciendo finalmente es multiplicar por 1 sobre 5, del otro lado de la ecuación multiplico por 1/5 o divido sobre 5, así de esta forma. Entonces si aquí dividí entre 5, del otro lado de la ecuación también tengo que dividir entre 5 para que esta igualdad no se modifique. Entonces ahora sí observo que en esta integral tengo 4 por x por diferencial de x entre 5x al cuadrado, que es esto que tengo aquí. 4 por x por diferencial de x entre 5x al cuadrado. Entonces todo eso, al hacer el cambio de variable, se va a transformar en 2 por u entre 5. Entonces en lugar de anotar 4 por x por diferencial de x entre 5x al cuadrado, voy a anotar con el cambio de variable por 2 por du sobre 5. Entonces esta integral se transformó en esta integral haciendo o aplicando la técnica de cambio de variable. Lo que sigue es lo que sea constante en esta integral que está aquí, lo voy a sacar de la integral de la siguiente forma. Esto va a ser igual, saco lo que es constante, que en este ejemplo lo que es constante es 2 sobre 5, entonces va a quedar 2 sobre 5 fuera de la integral, y dentro de la integral queda u por diferencial de u. ¿Cómo se resuelve esta integral que está aquí? Pues se recuerda la fórmula que dice que la integral de u a la n por diferencial de u va a ser igual a u, se le suma 1 al exponente de la u y se divide entre ese mismo número, entre n más 1 más la constante de integración c. Entonces esta es la fórmula que se va a aplicar para resolver a esta integral que está aquí. Entonces esto va a ser igual a este 2/5, ese no cambia, entonces queda igual a 2/5, y al resolver esta integral con la fórmula va a ser igual a 2/5 por u, que originalmente está a la potencia 1 invisible, se le suma 1, entonces 1 invisible más 1 queda u a la 2 entre ese mismo número, es decir, entre 2. Aquí en esta parte se observa que se puede simplificar. Se tiene un 2 del numerador entre un 2 del denominador es igual a 1, entonces va a quedar nada más que esto es igual a 1 por u al cuadrado, queda u al cuadrado sobre 5 por 1, pues queda 5. Entonces el resultado es u al cuadrado sobre 5 más la constante de integración c. Por último queda regresar a lo que vale la u. Entonces lo que vale la u es logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces quedaría que el resultado es igual el logaritmo natural de x al cuadrado, que es u, pero se trata de u al cuadrado, entonces quedaría logaritmo natural de x al cuadrado entre 5 más c. Entonces este sería el resultado de la integral indefinida que se muestra aquí. Otra forma de escribir este resultado es que en lugar de escribir el cuadrado usando paréntesis, se escribiera de esta forma. Esto es igual al logaritmo natural de x al cuadrado, y en lugar de escribir el cuadrado aquí con paréntesis, se lo escribo aquí, logaritmo natural al cuadrado de x al cuadrado sobre 5 más c. Entonces el resultado se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta forma. Entonces ese es el resultado de la integral indefinida. Ahora, para obtener el resultado de la integral definida de esta misma función entre los límites de integración desde 0.25 hasta 0.6, lo que tengo que hacer es utilizar el resultado de la integral indefinida que ya tengo. Entonces puedo utilizar este resultado o puedo utilizar este resultado, es lo mismo. Entonces yo voy a utilizar este resultado que está aquí. Entonces lo voy a escribir aquí, logaritmo natural de x al cuadrado, todo al cuadrado sobre 5. Pero en lugar de escribir más la constante de integración c, lo que voy a hacer es que esto lo voy a evaluar entre los límites de integración desde 0.25
hasta 0.6. Entonces aquí anoto desde 0.25 hasta 0.6. Voy a borrar de la vista todo lo que ya no ocupo en este momento para no confundirme con los cálculos. Entonces, para obtener el resultado de esto, voy a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que dice que la integral de una función f de x, f minúscula de x por diferencial de x, va a ser igual a una f mayúscula de x, y esto se evalúa entre dos límites de integración, entre a y b, y esto va a ser igual a f mayúscula de x evaluada en el límite superior b menos f mayúscula de x evaluada en el límite inferior a. Entonces, aplicando esto, que es el segundo teorema fundamental del cálculo, aquí en esta parte, va a quedar de la siguiente forma. Primero, todo lo que sea constante aquí, coeficiente constante, lo voy a dejar fuera de las sustituciones de la siguiente forma. Esto va a ser igual, lo que es constante aquí es 1 sobre 5. Entonces va a quedar 1 sobre 5. De aquí, dentro de este corchete, voy a sustituir logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces aquí voy a sustituir logaritmo natural de x al cuadrado, pero la x la voy a sustituir primero por 0.6. Entonces, logaritmo natural de 0.6 al cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Entonces, todo esto al cuadrado. Entonces, esta sería la primera parte de este segundo teorema fundamental del cálculo. Luego el teorema me dice menos, entonces aquí escribo menos. Y ahora voy a sustituir aquí en esta parte el valor de x, entonces va a quedar logaritmo natural del valor de 0.25 al cuadrado, todo al cuadrado, entonces todo esto al cuadrado, y cierro este corchete. Todo esto lo realizo en la calculadora de la siguiente forma. Entonces primero voy a escribir en la calculadora esto que está dentro del corchete, que es logaritmo natural de 0.6 al cuadrado y todo al cuadrado. Entonces eso lo voy a escribir aquí en la calculadora como logaritmo natural, aquí me abre automáticamente un paréntesis, de 0.6, la tecla de potencia al cuadrado. Entonces aquí tengo logaritmo natural de 0.6 al cuadrado. Me salgo de esta potencia con la tecla de la calculadora, esta flechita hacia adelante, y cierro este paréntesis. Pero tengo que elevar todo esto al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es encerrar esto que ya escribí entre paréntesis para elevarlo al cuadrado. Entonces me regreso aquí con esta flecha de la calculadora, abro paréntesis, me voy hasta el final con esta tecla de la calculadora, cierro paréntesis, la tecla de potencia, entonces a la potencia 2. Entonces aquí tengo en la calculadora esta primera parte, el logaritmo natural de 0.6 al cuadrado y todo al cuadrado. Luego es menos, entonces aquí me salgo de la potencia con esta tecla de la calculadora, con esta flecha hacia adelante. Ya me salí de la potencia, escribo menos, y de forma semejante a como se hizo en esta sustitución, ahora voy a escribir logaritmo natural de 0.25 al cuadrado y todo al cuadrado. Entonces de una vez voy a abrir dos paréntesis, un paréntesis, luego escribo logaritmo natural, aquí automáticamente la calculadora me abre este paréntesis, escribo 0.25 a la potencia 2, me salgo de la potencia con esta tecla, cierro este paréntesis que encierra al 0.25 al cuadrado, cierro este primer paréntesis del logaritmo natural, y ahora es todo esto que está encerrado entre paréntesis al cuadrado. Entonces de esta forma ya tengo escrito en la calculadora toda esta operación. Presiono igual y me da el resultado de menos 6.643476 truncado a 6 decimales. Entonces de todo esto resulta
esta cantidad negativa, la cual la voy a multiplicar por el resultado de la división de 1 sobre 5. La división de 1 sobre 5 me debe dar como resultado 0.2. Entonces aquí simplemente escribo que el resultado de 1 sobre 5 es 0.2. Por último, multiplico el resultado de 1 sobre 5 por el resultado de toda esta operación. Es decir, multiplico 0.2 por menos 6.643476. Y esto da como resultado menos 1.328695 truncado hasta 6 decimales. Entonces, este resultado que se obtuvo son unidades cuadradas. Y este resultado se obtiene al resolver esta integral definida que se ha mencionado al inicio. También, como ya se mencionó, lo que significa este resultado es el área que se observa aquí, que es el área que se encuentra encerrada entre el eje X, la curva de la función que se integró y los límites de integración, que en este ejemplo los límites son desde 0.25 hasta 0.6. Entonces esta área que se observa iluminada aquí de color anaranjado es igual a menos 1.328695 unidades cuadradas. Y en este ejemplo se observa que es un área negativa porque se está midiendo hacia abajo del eje X. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.